olas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la amada mía. Pudiera rondar tu alcoba donde yo creo que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Y sufro a solas con mis dolores. Yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Rondar tu alcoba donde yo creo que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Leemos con suma alegría y es un honor esta obra de don Tomás Carrasquilla, Entrañas de niño. En el programa anterior, muy castigado Paquito, muy castigado por lo de los sapos. Y está con Mentor, su amigo del alma, su perrito entrañable. Se volaron de la casa. Entonces vamos a leer el último parrafito para encabar la lectura. ¿Qué hicimos entonces, Mentor querido? Recuerdo que no tuvimos corazón para tornar a casa todavía, ni para quedarnos un segundo bajo aquellos totumos malhadados. No más escondites, no más umbrías ni espesuras. Necesitábamos campo abierto, soleado, como las lagartijas. ¿Qué hacer? Tú guiaste manga arriba. Te entendí al punto. El Morro, nuestro lugar favorito. Pues allá. ¿Qué se nos daba a nosotros de los furores de Febo, ni de aquel aire que hacía chalamusquina si no movía una paja? Uno, aunque no se embobe con un asombro, siempre queda después con un enredo allá como rastro de ánimas, muy triste, muy confuso. Yo subía con frecuencia al Morro a retosar con Cuco y con Mentor, en los asientos de una casa que ya cubría el rastrojo, sin que nunca hubiese reparado en nada de ellos. Pero esa tarde me parecieron aquellos restos tan tristes, tan inexpresivos. Yacían por ahí las piedras de moler, el fogón ahumado todavía, los grumos incorruptibles del hollín, maderos podridos, tejas dispersas. Asomaban los cimientos como raigones y un quicio de canto como una lápida. Las pencas ociosas sostenían un esquinazo de pared incrustado de avisperos. Jubilados, baldíos, testigos presenciales de un pasado que a nadie interesaba, de una historia que siempre sería ignorada. Se consumían de tristeza 2 naranjos y un sidro, bajo costras de líquenes y guiñapos de telarañas. Pensé, no sé qué cosas tan melancólicas de esos árboles que ya no tenían dueño, de los hogares apagados, de las casas que se abandonaban y se dejaban morir, que volví al llanto.
Sentía con esto una tristeza tan adentro del corazón, una pena tan extraña y tan dominadora y tan incomprensible. Se me ocurría que ese sufrir no era por mí, por propias desventuras, sino cosa aparte, ajena a mi persona. Esto me ponía más confuso y amilanado. ¿Por qué sufría uno con las cosas? ¿Por qué con unos escombros que ni le iban ni le venían, que nada importaban? La rabia se me había pasado, y con la rabia el aburrimiento, los deseos de venganza y el ansia de prodigios. A mis padres, con quienes estaba tan resentido momentos antes, les quería ahora con un cariño que me hacía llorar de puro gusto. Cosa más rara y particular, el castigo que les merecí ya no era injusto ni desmedido. Adivinaba que era una cosa muy grande y muy sabia de los papacitos de uno. Pensé en la abuelita y me entró una angustia y una lástima de mí mismo por haberla aborrecido un minuto, que me dieron ganas de rezarle como a la Virgen en desagravio de mi ofensa. Mas no lo hice porque se me supuso que era tanto como ponerla de ánima del purgatorio. Esto sí me aburría y atormentaba. Tendría que darle muchos besos en la frente, en esas canas tan lindas, en las mejillas y... por mi culpa y por mi grandísima culpa. A esa vida querida se me iba apretando el pecho y se me formaba dentro muy hondo, como en el centro mismo del corazón, un surullo de lágrimas concentradas que pugnaba por salir y se atrancaba. Un surullo de lágrimas. Y por falta, origen del castigo, yo no sé. Pero aunque el pecado se me hacía ya muy grande y enorme, mi maldad, no podía sentir harto dolor por más que lo procuraba. Me daba así de no tenerlo, de figurarme un pecador empedernido. Ablándame este corazón, Virgen querida de Valvanera, para que me pueda confesar mañana. Le imploré con toda la fe que acendraba, mas por lo pronto no sentía ni conatos de ablandamiento. Seguían las tristezas. Te observaba los ojos, mentor de mis entretelas, para ver qué me decías. Te planchaba las orejas algodonosas, te cogía aquellos dientes tan blancos y tan agudos que se asentaban en mis carnes con gentil caricia. Abrías la boca, me enseñabas las cavidades color de rosa húmeda, agitabas la lengua encendida, jadeabas insinuante, pero te guardabas el secreto. Estabas tan afligido como yo. Me parecía que también llorabas. Qué adivinanza tan horrible era aquella. ¿Por qué no me la descifrabas tú, que no podías ignorarla? Mas yo iba sospechando. Si había quedado bobito, tal vez asombrado del todo y no lo comprendía aún, y tú no eras capaz de darme la noticia. ¿Sabrían los bobos que eran bobos? ¿Quién sabe?, me dije estremecido. ¿Será tal vez que me voy a morir esta noche o ahora mismo? Lo que pasó por mí en tal momento lo saben la princesa de Valvanera y San Francisquito querido, en cuyos patrocinios me entregué. Solo supe después, y así lo he recordado siempre, que asumí ahí mismo carácter de agonizante, contrito, ya que no sacramentado, que los golpes de pecho le hacían dúo a los del corazón. Me encargué a mis santos y al perro de muchos mensajes para mis padres y la abuela, y al fin de que me perdonasen y pidiesen por mí, y aún me parece que algo hubo también para los sapos. Arreglada el alma, puse las manos sobre el pecho según la forma clásica, me entiesé, me alargué y aplaté los párpados para que las pestañas me quedaran bien bonitas. Me veía difunto, me sentía ánima, y es tan raro el pensamiento de los cadáveres que recordé que ni el cuadro de la capilla, ni en ninguno semejante había visto tan siquiera un ánimo, todas eran hembras. No sé cuánto tiempo permanecí en difuntez, ni de las más ocurrencias que en ella me sobrevinieran, como no sea la de haber abierto los ojos al fin y al cabo, cansado de la tumba. No supe tampoco
si eso era para resucitar de veras o para vivir muerto. Creen algunos que fue para lo último. Pensaba que Mentor habría ido a llevar la chiste nueva y a traer quien recogiese al insepulto, pero no. Era amigo así en vida como en muerte. Junto a mí estaba, inmóvil y erático, más que siempre, espantando las moscas y los tábanos con la actitud de rezo que yo le había enseñado para que orase conmigo, una actitud semejante a la que luego he visto en las esfinges. Con cuánto recogimiento velabas a tu amigo. No resucité glorioso, pero sí fui transportado, y con algo del otro mundo embebido por todo mi ser, un algo más fúnebre todavía que los algos postrimeros de mi existencia precedente. Bien diverso era esto del miedo, de los sustos, de las aprensiones. Era un no sé qué severo, medio religioso, henchido de unción y de piedad. Era una tristeza suave y tranquila. Un sufrir muy bonito y muy sabroso, del cual saqué al momento unos gustos muy grandes y muy particulares. Yo miré mis penates, tendidos allá abajo en la calma soporosa de aquella tarde diáfana. El viento se había letargado. El aire, no sé si azul o blanquecino, se dilataba en un hormigueo vertiginoso con que parecían temblar las cosas quietas. El sol de las 4 bañaba aquel interior monástico y los muros los veía de porcelana y de charol las techumbres. La hiedra y las pitahayas que lo ceñían, las enredaderas que lo velaban, la variedad de flores y de arbustos, de frutales y de palmeras, que en torno le rodeaban, parecían todos como acabados de barnizar. Eso tan blanco y tan negro, tan profusamente verde, tuvo que antojárseme luego al punto cosa de cementerio. Apenas si sobresalía la parte de 2 pisos, tan desmesuradamente altas las de uno solo. La planta del edificio señorial tenía forma de E y de L acostada la de sus dependencias. Estas 2 letras, L y M, tan juntas a la vez que tan inarmónicas entre sí, querían decir mucho. Contenían una cosa muy grande y muy profunda. Y eso no lo habían hecho aposta, se veía que eso eso había salido así. Y a las cosas que salían, que resultaban, yo les tenía un recelo, un temorcillo allá. Por eso no me fijaba en las nubes, porque me salían cosas muy miedosas. Yo no me fijaba en las nubes, me salían cosas muy miedosas. Miedo no me daba ahora ese letrero, pero sí unas cosquillas por dentro, una ansia de adivinar, de saber qué significaba. A mi imaginación de niño, nacido y crecido entre prácticas y símbolos religiosos, entre milagros de santos y de encantadores, me sugería eso en aquella crisis de superstición y de afectos encontrados, algo así como la clave, como la cifra de un destino, el de mi familia, el mío acaso. Pues en el silabario, cuando uno llegaba a la E, grande, estaba el elefante pintado. Cuando esta E de mi casa quería decir el elefante también. Entonces luego era así. Y la L, no me acordaba de animal ninguno. Tal vez era el león, pero el león y el elefante junticos. Ni eso últimamente era una L grande, más bien era como la escuadra del negro Félix. Ay, Virgen Santa, qué cosas estas para dar desespero y enredar a uno. Cuando yo fuera grande y magistrado, tenía que saber eso y todas las cosas que salieran ellas mismas. Yo seguí viendo muchas, muy medrosas, pero a mí ya nada me asustaba. ¿No es cierto, Mentor? Tú veías conmigo. Como el pasadizo que comunicaba con la capilla nos lo tapaban las espesuras de unos mangos. La veíamos aislada, solitaria, avanzando hacia el ribazo del camino, como un sepulcro encantado que se quisiera salir del cementerio. En la E, en el propio palo céntrico, veíamos un túmulo muy triste enteramente. Parecía festonado con ciprés y con hinojo. Era una como jaula entre glorieta y comedor, levantada posteriormente en la cepa de un tamarindo. La pared del cuarto de El Magistrado
con 2 ventanillas arriba y una puerta abajo, la veíamos como una calavera, cosa más patente. ¿Qué tal si no hubiera sido ahora? Muerto me recogen. Aquella allá, como adornando las tumbas, divisamos los jazmines de Malabar. Los jazmines de Malabar y los azucenos de La Habana, blancos y virginales de puro florecidos. Jazmines de Malabar y azucenos de La Habana. Y dividiendo los lotes de los difuntos, los cercos de limón y de uñegato, tan aplomados y parejos como si fueran a codal y escuadra. Mientras que arriba, muy arriba, recto, medido, trazado en el aire, destacado en la vaguedad del horizonte, se nos imponía glorioso ese otro cerco que, al juntar sus penachos, le formaba la fila de equidistantes cocoteros, tal vez para que no les entrasen los espíritus de los duendes. ¿Te acuerdas, mentor, de aquel paraguas del tamarindo? ¿Te acuerdas? ¿Quién fuera gigante para hacer con él una administración de todos los curas y los santísimos del mundo? Todos cabían y sobraba paraguas. Más allá, blanca, relumbrante, interceptada a trechos por las frondas asiáticas de unas ceibas, tendía la magistrada sus tisúes para dar más esplendor al fúnebre aparato, mientras que acá, en el abubardillado del testero, se erguía la veleta como el negro estandarte de una procesión de ánimas. ¡Ay, las ánimas! Siempre las ánimas, válgame Dios, me dije dándome en la frente la palmada de todo descubrimiento. ¡Ay, pues si estamos en noviembre! ¿Cómo no había caído en cuenta? Sí, señor, eso era todo, eso eran aquellas tristezas, los sustos, la sombra de la difuntez y todo. Eran las ánimas, las benditas ánimas del purgatorio que sacaban recursos para implorar sufragios, pobrecitas, eran unas muditas que pedían por señas. Y uno aquí, sin acordarse de ellas, ni para darle la limona de un Padre Nuestro tan siquiera. Y el infeliz padre no había venido a hacerme nada malo ni a contarme del entierro, sino a pedirme oraciones. Dios mío, tantísimos años en el purgatorio por ese entierro. ¿Y cómo estaría de necesitado cuando hasta de día le salía uno? ¡Ay, Dios mío! Tal vez necesitaría de una oración mía. Tal vez yo, su tocayo, tan chiquito y tan malo, sería el llamado a sacarle de penas. Pues cómo no. Pues por eso era el miedo tan grande que le tenía y la pensadera en él cada rato y el estar viendo el retrato sin querer verlo. Y yo que ni el día de la procesión al cementerio le había rezado nada en formalidad. Uno sí que era ingrato con las ánimas. Bien decía la novena, le iba a pedir plata vira para mandarle decir al padrecito una misa de esas tan preciosas de atescuras en ringlera y quemar hartísimo incienso para que oliera bien sabroso. Ni la novena, ni las excelencias del Carmen, las sabía enteras, pero lo que recordé de una y otra se los endilgué ahí revuelto y trabucado. Recéle pues a él solo los 3 Padres Nuestros del camarero que tienen mucha virtud y muchísimas indulgencias. Luego a las ánimas en montón y terminé con mi ejaculatoria a la Virgen, cuya fórmula cambié improvisando de acuerdo con las circunstancias del momento. ¿Por qué se vuelve uno calavera y ánima y espanto? Decime, princesa, le imprequé a poco. Nada me dijo ella, pero me fui sintiendo muy a gusto y tan formal y juicioso como un señor grande, con todo lo que había entendido y descubierto. Qué miedo ni qué cuidado me iban a entrar ya. Tampoco que había sido, creyendo que estaba asombrado. ¡Ah! Sí, el padre Lobo y la misma Vera no me habían dejado comulgar todavía. Después de 3 confesiones, porque como no tenía buen uso de razón, iba y hacía alguna cosa mala a recibir la hostia de nuestro amo adentro. Pues ahora lo verían. Mi uso de razón sí lo iban teniendo todos. Por eso se me había demorado tanto, pues según Vira iba a completar mis 9 años en los julios venideros. Pero ya que se demoró, pues fue para venir todo junto de una vez. Por eso había sido aquello tan horrible y haber pensado que a la hora llegada... Ay, todo eso, así eran las cosas, se lo debía al ánima del padrecito. Pues en agradecimiento había de aprenderme todita la doctrina para poder comulgar por el bien ligero.
Ay, qué sabroso era ser uno bueno y tener juicio y uso de razón. Qué sabroso era ser uno bueno y tener juicio y uso de razón. Y al fin de derrochar todo ese lujo flamante y repentino, me di a pensar cosas muy encumbradas y a contemplar de lado y lado. Por primera vez se insinuaba en mi espíritu la hermosura de la naturaleza y de la región. ¡Ay! El vadillo. Allá, a lo lejos, hacía un garabato blanco y se perdía. Hacía otro y tornaba a perderse entre el arbolado que sombreaba los cultivos. El arbolado. Más acá surgía Escudero, como las fichas revueltas de un dominó. Al frente flechaba su torre la aldea de Encinares y, cual garzas pescadoras, se apostaban en ambas orillas los cortijos de Peñoles y de Aldaflorida, de Vegahonda y de Santa Inés. Tenía al frente una cordillera de perfiles casi horizontales. Atrás, una sierra áspera de torrentes impetuosos que regaban nuestras labranzas. Por ella baja la Magistrada, llamada así en memoria y reverencia del prócer de mi familia, y el hilo cristalino que abastaba la casa. Al pie se espaciaba la huerta, como ciudad tirada a cordel, con sus monumentos de barbacoas inaccesibles a la hormiga, con sus pedrejones sembrados de parásitas. Allá veía al papacito justiciero, siempre enredando aquellos pepinos de olor y aquellos badeos tan mimados. Ahí la badea. Pobrecito mi papá que había tenido que pegarme tan duro, pero ya no tendría por qué castigarme. Volvé yo a darle motivos. ¡Ja! Yo recé aquí por él unas oraciones muy lindas que iba sacando. Así y todo, yo siempre esperaba que alguno de casa viniera a consolarme, de propio impulso, mandado por la abuela. ¿Acaso mi hermana Lucía, que me quería mucho? Tal vez mi tula misma, siquiera Cuco. Atisbaba y nada. ¿Qué íbamos a hacer? Lo peor era que sentía mucha hambre, y aunque era muy pasada la hora de tomar la media tarde, y muy grandes mis juicios y virtudes, no tenía aún la cara suficiente de aparecerme solo a casa, así sin ningún pretexto y paliativo. Esa vuelta, después de una huida tan larga y sin que nadie me reclamase, se me hacía cuesta arriba. Mientras más me demoraba, más empeoraba la situación, y por otra parte, tampoco era prudente así, acabando de pasar tanto suceso, a guardar el doble del Ave María. Por ahí tan solo y tan lejos de la gente, no. Un Padre Nuestro a San Francisco para que me sacase del trabajo. Y me sacó. A tiempo que caía al camino real, regresaban del pueblo unos agregados de la finca con varias bestias descargadas. No sé si por gentileza o por efectismo, escogí la más triste de la partida. Una borrica decrépita, pelada de lomos y lanuda de patas que traía árguenas. Ahorcajado en tal vehículo, enroléme, precedido por mentor, en la arrieril caravana. Al pasar por frente al costado exterior, no vi a nadie en las ventanas, ni después en los portales, ni en el jardín delantero. Cruzamos la esquina de verja y, siguiendo de largo hasta la entrada de las bestias, tomamos puerta adentro por la avenida de Naranjos, donde al filo de medianoche salía en tal mes el espanto de las flotantes vestimentas. Como al llegar al cuarto del aparejo no viese tampoco alma nacida, tuve a bien voltear por las pesebreras y dar con mi arrogante individuo en el patio de la colina, con mi arrogante individuo. No le digo, si es tan cizañero, exclamó mi tula en cuanto me echó los ojos encima con salamería muy cariñosa y desagraviante. ¿Pero dónde se topó esa burrita y esas árguenas? ¿Estaba en el sitio con los arrieros? Que no, contesté por señas. ¿Dónde estaba pues? Por ahí en el morro. Y se me viene y me desmonta y me lleva cargado hasta el corredor del horno y agrega con mimo y chiqueo: ¡en el morro! Y como yo no lo vi con todo lo que lo atisbé,
Sí, se fue por allá a coger el tole con su mentor y se le olvidó a la media tarde y vino quemado como un tiesto. Camine a verse su cacao, que está tan descopan de queso caliente. Ahí le hice su rosca bien grande y con harto aliño. Y proseguí con ella, cogido de sus manos por el pasillo que daba ingreso al segundo patio, hasta el chocolatero que llamaban, una galería contigua al viejo comedor, palo norte de la E, con enredaderas y tiestos de flores donde se reunía la familia por las tardes a tomar el fresco y la indispensable jícara. Allí estaba Papacito, repantigado en su poltrona frailera con una criatura en cada muslo, su hija Elvira II y su nieta Beatriz III. La copa de coco con pie de plata pasaba de las barbas del patriarca a las boquitas de las dos rivales que también se embigotaban. Lucas, el primogénito, padre de la nieta, y su mujer María Landázuri compartían una misma taza. Tragó él y tragó ella, en primitivo conyugalismo. Cecilia y Lucía, silenciosas y preocupadas, apenas sí probaban las suyas. Mis otros dos hermanos no habían vuelto aún de sus trabajos y faltaban Vira, mamá y las tres hermanas mayores. Sentía ese olor apetitoso de canela y nuez moscada y cierta tirantez que luego me olió a entripado. Nadie me dirigió la palabra, nadie me alzó a mirar, ni siquiera mi sobrina que me hacía tantas fiestas. Me senté tamañito en mi puesto, pero resuelto a atacar la copiosa ración que me propinó mi tula. Principiaba apenas cuando comparece mamacita, rauda de andares y rumorosa de faldas, derechito contra mí. Este fascineroso. ¿Te fuiste hasta el morro a hacer lo mismo? ¿El mismo? ¿Te pareció que te íbamos a traer con palio? Ella me trataba siempre con una contumelia tan fingida y encubridora de cariño, que a menudo me la reía en su propia cara, gozoso de oírle los dulces improperios. Pero bien comprendí en esta vez que la cosa iba de veras. Me pareció que había llorado y que estaba en el ofusque, que decían en casa, en el ofusque. Allá está mamita muy mala con la palpitación, me agregó luego. Y sabéis y entendé que vos tenés la culpa y que la vas a matar con todas tus iniquidades. Yo estallé en llanto. No me vengas ahora con escándalos, prorrumpe nerviosa, atracando los dientes y alzando el puño. Porque te ajusto otra, Virgen Santa, mi madre, ¿a quién saldría este muchacho tan verdugo? Esto es el Gori, hija, contesta mi taita con toda su bonomía. ¿No ve que son judíos? Naturalmente, todo lo malo que tenga le viene por mí, repone ella con voz enronquecida e insegura. Por el lado de los santos no puede sacar sino santidades. Rióle Cecilia el juego de palabras. No se ría, siguió doña Beatriz Solsona. Eso es así. Ustedes los santos, los Ferreres, los Santa María, sí, toda la corte celestial ya estuvieran canonizados si no fuera por mi ralea. Pero figúrense, nosotros los Goris y los Sigüenzas, los Calatraveños y los Solsonas, nosotros los Villalares, nos debían meter al presidio, quemarnos por judíos. Pues lo que fue al padrecito, se deja decir don Ignacio Santos con cierta marrullería que era familiar, no sería por decir misa que jalaron con él. El padre Villalares será un santo, protesta la dama erguida, segura, haciendo vibrar su voz de plata. Un santo como los que figuran en el almanaque. Si lo acusaron, si lo hicieron morir, fue como a los mártires. Papá, que vio con él, como me lo decía, que vivió con él, me lo decía siempre, y papá no mentía, ni era de raza devota como ustedes. El padre era un santo y un sabio más humilde que la tierra que pisaba. Lo nombraron canónigo y lo aceptó, y no aceptó el nombramiento. Lo nombraron cura de Medellín y no aceptó tampoco. Su curato único fue la pobre aldea de Encinares. Del pie del altar no reclamó un centavo, partido por la mitad. No recibía diezmos ni primicias, ni sus bienes fueron suyos, fueron los de los pobres. Aquí vivió como una anacoreta. Su alimento eran legumbres cuando no ayunaba al traspaso.
No probó más vino que el de consagrar, y hasta del agua del chocolate se abstenía. Su cama era esa cuja donde ustedes guardan sus arroces, esa cuja pelada, escueta, con 2 troncos de algarrobo en la cabecera, que eran sus almohadas. Su vestido era un caracol de trapo viejo, y debajo, con un cirizo pegado a los riñones. De sus penitencias y maceraciones contrajo muchas enfermedades, y enfermos lo sacaron para llevárselo a Cartagena. Este fue el malvado a quien acusaron. Este fue el avaro que dejó enterradas todas sus riquezas. Y no fue el padre Villalares el único santo ni el único sabio de la familia. También lo fue su sobrino, el magistrado, mi tío Juan de Dios. Si lo dudan, ahí están los apuntes que tenía mi hermano, el padre Bonifacio, para escribir la vida de estos 2 parientes. Entre las cosas de mi padre, que le remitieron a mamita desde Roma, después que él falleció, vinieron esos apuntes. Si esto lo sabe todo el mundo, si esto está escrito en papeles públicos y hasta en libros. Solo aquí en esta casa no lo habían sabido todavía, ni lo sabrán nunca, por lo que veo. Aquí se venera la memoria de estos hombres tan grandes, poniendo de troje y de tenería los cuartos donde ellos habitaron y dejando caer la capilla de la familia donde el sacerdote celebró por tantos años, y tumbando la casa para buscar los tesoros que dejó a la tierra, y haciéndole creer a los extraños que el alma del tío arde en el purgatorio, quién sabe dónde, en castigo de su avaricia. Esta es la memoria que aquí se guarda a los deudos. Este es el respeto que aquí se tiene a la familia, y a la sangre y a la religión. Ya se ve. ¿Quién se va a fijar en estas simplezas? Solo yo, que tengo tantas manías y tantas rancieras. Y estamos tan indigentes, tan en la inopia, que si se gastan 4 reales en remendar capillas que nada han de producir y en hacer trojes inútiles, nos morimos de hambre. Majaderos que son ustedes, que no salen de tanta miseria porque no tumban la casa de una vez. Este es un cascarón que nada vale, que no deja un cuartillo de perro, una cueva donde sale hasta el tigre, los espantos y todas las ánimas en penas. En vez de ponerse por ahí a hacer roticos como los ratones, a escarbar como las gallinas, derríbenla, échenla al suelo, pónganle agua como a las minas, vuelvan la pólvora. Así se sacan los tesoros de Montecristo y las almas del purgatorio a mí de tantas mortificaciones y pecados. Dijo y salió. Sus ojos melados, siempre tan dulces y acariciadores, fulguraban llameantes, dilatábanse temblorosos los bordes de su nariz judaica. De morena que era, estaba pálida como una enferma. Yo quedé subyugado, arrozudo de puro emocionado entre si lloro o no lloro. Siempre me había parecido mamacita mucha gente, pero nunca tan grande ni hermosa como ahora. Mamacita es una buena magistrada, pero bueno que contó, me dije muy satisfecho cuando salí del pasmo. Mas, al mismo tiempo que me ufanaba de tal madre, volví a entrar en nuevos cuidados. Amén de mi culpa por la palpitación de Vira, había sacado en limpio de toda la retahíla que eso era como un regaño muy maluco para todos, hasta para el mismo papacito. De este nuevo enredo sacaba algunas hebras que me enredaban más, a pesar de mi estreno de razón. Estreno de razón. ¿Cómo aclarar el punto si todos los grandes estaban como yo? Si dijeran algo, si conversaran. Por vía de consuelo, torné a mi cacao, pero... oh, tarde de las rarezas. Me lo había echado al cuerpo sin saber cómo ni cuándo. Ni siquiera un recuerdo me quedaba del roscón tan ponderado. El silencio seguía cada vez más tirante y las 2 criaturas se iban adormitando en los muslos genitores. Recíbamelas, articuló al fin el jefe de la tribu dirigiéndose a las mujeres, y luego declara muy compungido: se le subió bien subido, pero así tan frenética no lo había visto nunca. Hijo de Dios, repone Lucas como en secreto, nos metió el fierro hasta los hígados. Ni el padre luego cuando nos paña en el púlpito por los diezmos. Hasta razón tendrá ella, siquiera que no estaban aquí, Adriano y Bonifacio. Adriano y Bonifacio, que son a cual más ardiloso y que han buscado tanto. Algo le habían contestado. ¿Y los tuyos? Pues vos tampoco estaréis muy inocente, le dice su mujer chancera. ¿Yo? Pues no mucho enteramente, yo siempre he echado mis caballitas y lo mismo a mi papá por ahí por el calicanto de las escaleras y por el cuarto de los huéspedes, que es donde más ruido se sienten, pero escondido de ella.
Al escondido de ella, eso sí, porque me comía vivo. Los miedos de algunos, gruñe Cecilia. Esto siempre fue mucha pifia, murmuraba mi señor padre rascándose la calva. Ahora le prende la jaqueca con la rabieta y nos acabamos de embromar. Tal vez no, don Santos, le dice Cecilia, que por mi malo le trataba por el apellido con que le nombraban los extraños. Ella quedó como si le hubiera reventado una inflamación, debe estar descansada. Téngase a descansada, hija. Nueva rasquiña. Pero papacito, interviene Lucía con torito meloso de reconvención. ¿Para qué le fue a salir con esas? Ya vamos a ponerle cartilla a los mayores, rezonga la otra. No, Cecilia, no es cartilla ni falta de respeto, pero pobrecita mi mamá, ella que se entripa tanto cuando a Vira le da el ataque. Sí, mija, conviene él. Eso fue un zafón. Fueron dos, don Santos, apunta la enemiga de cartillas. Uno contra los goris y otra contra el padre. Figúrese, mentale a ella la prosapia para cosa que no pueda aparecer. Sí, hija, yo también estoy esta tarde tan ofuscado con todas esas churumbelas. Y volteó a mí con unos ojos que, aunque no eran de regaño, se me fueron muy adentro. ¿Tendría yo la culpa de tantas cosas? Consulté a mi tula con la mirada. Vaya, conténtela, papacito, suplicó Lucía palmeándole por hombro y espalda. Será lo mejor, accedió el padre levantándose de la poltrona. Pero hubo de quedarse suspenso porque a ese tiempo salía mamá por el pasadizo, armada de trapo, tenazas y martillo, seguida por el negro Félix que traía una escalera. ¿Y eso qué será?, murmura Cecilia. Irá de descendimiento. Calla la boca, enemigo malo, le dice María muy apurada. Calla que nos confisca por parejo. Todos nos pusimos en expectativa. Mamá y el negro siguieron hasta la sala, ella muy ligera y repechada, él todo torcido y balanceándose, pues era perniquebrado. Oyéronse a poco golpes violentos de trapo y enseguida torna Félix hacia adentro con la efigie de aquella dama del peinetón excelso. Ahí está pues, exclama la Cecilia, ni doña Estefa de la Celada se escapó. Papacito que se rasca de aquí para allá, puja que pujarás, abre tamaños ojos. Lucas, no pudiendo contener la curiosidad, sale a asomarse con el Virita a cuestas por patrocinio y escudo. Lucía, mi tula y yo le seguimos. Cuando llegábamos sacaba el cojo al padre Villalares, sentía de nuevo el estremecimiento de la asombrada y me agarré a las faldas de mi tula. Observamos desde la puerta, mamá sacudía por el reverso el retrato del magistrado. ¿Y eso qué contiene, madrecita?, se aventura a interrogar mi hermano con salamería reconciliadora. ¿Un retrato? Sí, señora, pero ¿por qué lo descolgó? Me parece muy raro que me lo pregunte, contestó ella sin levantar la cabeza. Es que, como su merced me dice, ¿yo qué voy a saber? No, pues si no sabe, es inútil que lo pregunte, suspendiendo la tarea y fulminándole una ojeada de las suyas. Hay cosas que, si no las sabe uno por su propia cuenta, nadie puede enseñárselas. Ah, viejita brava, exclama el hijo tratando de abrazarla. No, Lucas, protesta ella apartándose. No me venga ahora con papeladas, que yo no soy una muñeca. Mientras yo viva o sea algo en casa, no permito que nadie respete la memoria de mis muertos. Lucas voltea cola, entrecorrido sonriente. Pero mamacita, implora Lucía, quita de aquí vos, querubín de estribo. Voltea también a tiempo, cabalmente, querubín de estribo, cabalmente que entraban a los corredores Adriano y Bonifacio. El pobre querube, con el índice en los labios, con guiños y con gestos, la Lucía, todo confuso y aterrado, les dice que no chisten, que no avancen, y haciendo a ambos por las manos les lleva hasta el corredor. Papacito, en el colmo de la murria, atisba desde el chocolatero, mientras que a la indina de Cecilia la alcanzo a ver en el cuarto de María, con el pañuelo en la boca, descuadernando sobre un baúl. Pero no ve Paquito, me dice la regañada, ¿para qué fue a matar esos sapos? Tú que dijiste, yo que me emperro. Eso también, y todo es mucha cargadilla. Salta mi tula colgándome de nuevo. El niño, ¿qué culpa tiene de todas esas afullas y contiendas? Y enjugándose el llanto con el delantal, sale conmigo rezongando, si Dios tenía que, es para que se meta con la condesa.
Si yo me imagino que iban a jorobar de a tanto me callo mi pico, ponese mi amo don Santos a echar de los goris. Ay, con si a judíos, ¿dónde los habrá visto escupiendo a los cristianos? ¿Será que por tanta tirana que ha sido ñora con él? ¿Qué tal que no fuera por ñora? ¿Dónde les daba el agua en esta casa? Ella será que los escupe a todos a fuerza plata y consideración. Porque para mi Tula, lo mismo que para mí, no existían más judíos que los de Semana Santa y las personas que escupían a otras. Recordando al punto mi salivazo a Cándida, me di a pensar que acaso mi taita no carecía de razón, gracias a Dios que ya me había acusado de ese pecado tan grande. Una vez, en los dominios de mi protectora, fui consolado de tantas tribulaciones y resarcido con usura de la media tarde no gustada. Mentor y yo compartíamos a un tiempo los gozos, como habíamos compartido los dolores. Yo, sentado en un pollo, sacando de la quinta delicia un migote que era una gloria, un revoltijo de rosca, helado y quesito en una pucha de chocolate de harina. Mentor haciendo castañar la lengua con ritmo encantador en su lebrillo de piedra, donde mi Tula le había puesto cuanta basofia yo a mano. El pobre estaba tan hambreado como yo. La mulata comentaba el acontecimiento ante las otras familias, celebrando las voladas de la condesa con todo el fanatismo que ella le inspiraba. Agotado el tazón, hasta la zurrapa, como sintiese muchos trajines por el extremo del corredor donde Félix tenía su banco de carpintero, fui a enterarme de lo que pasaba. Y no era cualquier circunstancia. El cojo, ayudado por mamacita en persona, desclavaba del bastidor el lienzo de un retrato. Era el del padre, siempre el padre. Con disimulo y a respetuosa distancia les observaba todas las maniobras. Lienzo quitado, era enrollado al punto, con muchos cuidados y condiciones. Vueltos a sus respectivos lugares los esqueletos de los bastidores, sacaron coleta y encerado, y marco por marco se fue envuelto, liado y encaramado por allá al rincón más decente de un zarzo, donde los apilaron lejos de todo trevejo profano. La condesa salió luego cargada con los rollos. Mi Tula fue a ofrecerle sus servicios, pero en vez de aceptarlos, se vuelve a mí animosa y me dice: «Cuidado, don Matasapos, ¿cómo va a salirle ahora a mi mamá con el cuento de los retratos?» «Su merced», repone mi protectora, ¿para qué decirle eso? ¿Y para qué decirlo? El caso es ningún picón, donde ha visto que él cuente ni lo negro de uña. Pues para que no se le vaya a ocurrir. Y siguió pasadizo adentro sin que yo me atreviese a seguirla para ver qué hacía con los rollos. «Hoy sí pues», gruñe mi Tula en cuanto nos vimos solos, «hay que quemarle ramo bendito a la condesa». La palpitación de Vira no era para alarmarme en lo más mínimo. Sobre no ser cosa nueva, yo no veía en ello más que un poquito de cama, en medio de los mil cuidados y cariños con que todos la rodeábamos. Y cuando estaba encamada, se me hacía más linda y más queridita. Contra la oposición de mamá, era yo el más asiduo en tales casos, haciendo acto perpetuo de presencia, con ese alarde del que se cree muy interesante en una situación y muy solidario con cuantos en ella actúan. Pero en esta vez recelaba el verme con la abuela, tanto que no me había atrevido a preguntar por ella. Ignoro si sería remordimiento por haberla aborrecido un momentico y por creerme causa de sus males o vergüenza de la sotaína, o efecto de tantas y tan seguidas impresiones, o todo eso junto. Pero es lo cierto que a medida que se acercaba aquella entrevista ineludible y retardada, me iba amontonando. Ay, si Vira estuviera solita, no tan de lo peor, pero ya veía la montonera de todos. Valiérame Dios en este otro trabajo. Aquí de mi tocayo de Paula, invocado en lo más secreto de mi corazón. Como Tula
me afease tan desnaturalizado proceder y me instase a que pasáramos al aposento de ñora, acogíme muy de mi grado bajo su bandera y bajo el protectorado de mentor que me seguía tan fiel como siempre. Aquí están los perdidos, anuncia desde la puerta la negra ufiera que me deparó el tocayo. Y con que por fin parecieron, contesta la abuelita. No vi nada por lo pronto, pues la lamparilla de la Virgen apenas daba vislumbres a ese cuarto tan enorme. Creí que hablaba desde el lecho, mas cuando pude notarla sentadita en su silla junto a la puerta que comunicaba con el oratorio, entre el cerco de nietos, ¡ay! Mi alegría dominó los otros sentimientos y corrí a ella transportado. Peguémele a su cuerpo, apoyándome a un brazo del asiento. ¿Dónde estaba el pasmadito de la casa?, me dijo ella, atrayendo mi cabeza hacia la suya. Yo, por ahí con mentor. Eso sí, se fue a llenarse todo de ladillas y a solearse harto para que coja un buen tabardillo. Y su mano pasaba por mi pelambrera como un retazo arrollado de terciopelo. ¿Le dio muy dura la palpitación?, le pregunté en voz baja. No, mijito, no me dio muy dura, contestó en voz alta. Y le duró mucho, un momento nada más. ¿No ve que ya estoy muy aliviada? ¿Y por qué no había venido a verme? Le puse la boca en el oído y le dije, era que yo tenía mucha vergüenza, pero ahora le doy picos. Pobre mi pasmado, exclamó ella besándome. El que no te conozca que te compre, murmuró esa Cecilia. Y hoy como que fue algo mal, al magistrado le fue mal, dijo Adriano, de cuya presencia no me había dado cuenta. Por fin le olearon soga, afirma la cruel hermana. ¿Caso fue soga?, protesté gemebundo. No me lo digan nada, mi pobre avistrujo, ordenó Vira con su vocecita rascada que era un arrullo. Él no vuelve a hacer esas cosas, no es cierto. Con la cabeza juré que no, 1 y 1000 veces. Cecilia y Adriano siempre dijeron maluco de mí, siempre dijeron muy maluco, tan siquiera que Bonifacio, Valvanera y Librada, que también estaban ahí, no eran molestones como ellos. Esta vida tan picarita, le dice Lucía, que era la menor y la más consentida de las 4. A nosotras si no nos hacías tantos mimos. Sí, Vira, afirma Adriano, no te supimos dar el raspado de jarreta como este marchante. Es que ya no se acuerdan estos ingratos, dice la anciana, devolviendo plácida aquella charla de cariño. El tratamiento de voz que le daban sus nietos y adultos, y que a mí me olía y respeto, dice que la encantaba. Tenemos mucha memoria, apura Cecilia. Pero no hay que recordar, esta Vira ha sido con todos nosotros una abuelita, así medio desentendida ella. Solo el Paco tiene bula de Santo Padre, ¿no es cierto, Bonifacio? ¡Ah!, contestó este, que no hablaba ni lo necesario. No, mis hijos, se defiende la señora con toda su santa ingenuidad. Que lo diga mi tula, soy igual con todos, pero los viejos somos como el perro, el que nos agasaja nos compra, y como este pobre compambón ha sido tan salamero conmigo, y como no tiene ahora quien le haga la competencia. Si a la viejecita le halagaba aquella comedia de la ternura filial, a mí me desvanecía el verme objeto de tales conversaciones y envidias. Nadie me rivalizaba en ese afecto, nadie. Cuando yo estaba en la mente de Dios, me precedieron en casa 2 ángeles que se volvieron al cielo. Después de mí hubo otros tantos que alcanzaron la misma suerte. Los 4 que eran a cual más hermoso. A mí por feo y canijo no me quisieron de angelito en la corte celestial. Yo solo disfrutaba del usufructo de Vira y de mi tula. Yo solo porque las mellizas, aunque muy bellas, traviesas e iguales, no estaban por la buena ni por nadie. A estas gitanas nómadas de 6 años no les alcanzaba el tiempo para sus muchas y diversas obligaciones. Bajo la dirección inmediata de Cándida, plantaban el aduar, en las raíces del tamarindo, en la leñera, en los rincones del jardín, a la sombra del astromelio, de clavellinos, en cualquier parte. Molían tierra y amasaban barro y tornaban a molir y volvían a amasar. Criaban prole numerosísima de bellotas, de trapajos, de almohadas. Levantábanse con los pájaros y con el último trago de la media tarde, entre el farfullar bostezado de
bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Y con el Dios me acuesto, con Dios me levanto, quedábanse como muertas de tan rudo trabajar. Lucía tampoco me hacía sombra. Verdad que aún jugaba a las muñecas y era tan niña como yo, pero sus 15 años y su estatura de 20 no eran para chiqueos. Beatricita, la omega de la tribu, apenas principiaba a caminar, y los dos pichones de Lucas no eran todavía gentes para desbancar a Paquito. Y hasta aquí llegamos en nuestro segundo programa de la lectura Entrañas de niño, novela de don Tomás Carrasquilla. Que sean Obdulio y Julián quienes, como siempre, despidan nuestro programa. Mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la amada mía. Pudiera rondar tu alcoba donde yo creo que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Cada momento y sufro a solas con mis dolores. Yo me aparto del pensamiento, yo no me aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Rondar tu alcoba donde yo creo que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin